Mateo 22 del 36 al 40. Esto es conocido como el gran mandamiento, ¿verdad? Oye Jehová, ¿verdad? Oye Israel, Jehová tu Dios es, y le amarás con todo tu corazón. Jesús está repitiendo esta palabra. Miren lo que dice. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y alma y mente. Este es el primero y el más grande mandamiento. Y el segundo es igual: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas cumples en estos dos mandamientos. O sea, estos dos versículos encerraban el corazón de todo el Antiguo Testamento. Vamos a leerlo otra vez. Y Jesús está diciendo: esto debe de ser lo que nosotros debemos de vivir y practicar. Dice así, la primera cosa Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Este es el primero y el más grande mandamiento. Y el segundo es igual: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, o sea, la ley era considerada de Génesis hasta Deuteronomio, los primeros 5 libros, y los profetas, el resto del Antiguo Testamento, ¿ok? Toda la ley y los profetas cumples en estos dos mandamientos. Vamos a ver el segundo pasaje que quiero que usemos en esta noche como base, y ese está en lo que nosotros le llamamos la Gran Comisión, y que es las últimas palabras de Cristo cuando envía a sus discípulos. Mateo 28, 19, y también vamos a leer el versículo número 20. Dice así: Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Vamos a repetirlo todos. Yo creo que todos nos lo sabemos, y sobre todo creo que es la versión de Reina Valera. Sí es. Dice: Jesús les dijo: id y haced enseñándoles amén. Estos dos pasajes que estamos leyendo nosotros encierran el corazón de lo que nosotros le llamamos nuestros valores y nuestra misión. Y en esto, y también probablemente también está encerrada la visión, pero yo me voy a enfocar en, si usted cada vez que llega aquí al templo va a ver el banner ahí donde están muchos dibujos, ¿verdad? De figuras o no sé, arte que alguien hizo. Y dice: estos son nuestros valores, basado en estos dos pasajes. Este es el corazón del por qué nosotros estamos aquí, por qué existimos como iglesia. Nuestra misión, yo quiero que todos ¿por qué la repito y la repito? Porque yo quiero que se haga parte de nuestra identidad, de nuestra cultura como congregación. Y cuando digo cultura, la palabra cultura significa la forma en que hacemos las cosas y entendemos las cosas. Eso es lo que significa la palabra cultura. Una persona de una cultura ve y entiende las cosas de acuerdo a su cultura. Nosotros tenemos que crear una cultura bíblica para ver y entender las cosas como la Biblia lo describe. ¿Cuál es nuestra misión? Nosotros le decimos, la manera más sencilla y resumida es tocar con el amor de Dios a toda persona para que viva una vida victoriosa en todo. Pero si la ampliamos un poco más e incluimos las palabras que se usan en estos dos pasajes, yo la podríamos definir, y ahí está en la pantalla, por favor la puedes poner, Miguel. Dice que nosotros existimos para adorar a Dios apasionadamente, para amar y servir a nuestro prójimo como a nosotros mismos, llevándole el mensaje de reconciliación, formando discípulos que reflejan el carácter de Cristo, y ser el medio que Jesús use para transformar nuestra comunidad. O sea, ya incluí más cosas, pero es lo mismo. La otra es solamente de una manera resumida, pero esta es la misión por la cual estamos aquí. ¿Para qué estamos aquí? Estamos para adorar a Dios, estamos aquí para servir a nuestro prójimo, incluyendo los no creyentes. Estamos aquí para llevar el mensaje de reconciliación, el evangelio. Estamos aquí para formar discípulos. Estamos aquí para tener comunión, y sobre todo estamos aquí porque somos la luz y la sal. Dios nos trajo a esta ciudad para transformar nuestra comunidad, y nosotros hemos usado como fundamento los versículos que leímos al principio. Estos dos versículos, por ejemplo, del primer mandamiento:
tomamos nosotros, donde dice, no sé si puedes ir un poco más adelante, Miguel. En esta enseñanza vas a tener que ir, tienes que poner mucha atención, porque voy a ir bien rápido y tienes que poner uno tras otro, tras otro, tras otro. Okay. Del primer mandamiento, que ya está ahí, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Este es el primero y el más grande mandamiento, y el segundo es igual: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas cumples con estos dos mandamientos. De este primer mandamiento nosotros sacamos los dos primeros puntos de nuestro propósito o misión que tenemos en la iglesia. Por ejemplo, donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso es adorar a Dios, amén. Porque es nuestra manera principal. Claro, no es la única, obedecer y otras cosas, pero la manera principal, como le decimos a Dios que le amamos, ¿cuándo es? Adorándole, amén. Adorándole. Por eso un cristiano debe de adorar, porque si no le adora es porque ya perdió su amor, su pasión por Jesús. Un cristiano que no le da importancia a la adoración en su vida personal y pública cuando nos congregamos, es porque no está apasionado del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y la manera que lo hacemos es adorando a Dios. Y cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, aquí estamos hablando de servir, ¿verdad? Amarás a tu prójimo. Esto no está hablando de amor como el amor de novios o de esposos, pero el amor de que me importa y te quiero ayudar, te quiero bendecir o te quiero servir. Eso es lo que significa esta palabra. Para entre nosotros lo usamos usando nuestros talentos, y a la gente del mundo también, pero principalmente a la gente que no conoce a Dios. La manera más importante de compartir el amor de Dios es predicarle las buenas nuevas de salvación. De la gran comisión, Mateo 28, donde dice: id y haced discípulos. Fíjese bien lo que dice. Vamos a leer lo que Jesús le dijo. Vamos a leerlo todos juntos. Id y haced discípulos de todas las naciones. Ok, yo voy a leer y ustedes me siguen para mejor estar todos al mismo tiempo. Jesús dijo: id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he ordenado. De este versículo tomamos los otros 3 puntos de nuestra visión como iglesia. Número 1, Jesús dijo: id y hacer discípulos. ¿Cómo se le dice a eso? Evangelizar, amén. ¿Cómo se le llama a eso de ir a hacer discípulos? Necesitas ir otra transparencia más adelante, Miguel. ¿Cómo se le llama? Evangelizar, amén. Más adelante, por favor. Más adelante. Necesitas escucharme bien para que me puedas seguir. Más adelante, por favor. Ok, ahí está. Fíjense bien lo que dice aquí. La primera cosa dice ahí: de ir y hacer discípulos, tomamos el tercer propósito, que es evangelizar, llevar el amor de Dios, tocar con el amor de Dios, como lo queramos decir. O sea, cuando hablamos de la misión, lo estamos fundamentando en la palabra de Dios, en los 2 versículos más importantes que Jesús habló, los 2 más importantes. La tercera o cuarta cosa, cuando hablamos nosotros bautizándolos, era cuando la gente hacía una declaración pública de su fe en Jesús, y al unirse a la iglesia eran bautizados. Eso le llamamos nosotros conectar o consolidar o hacerlos parte de la vida de la iglesia y de Cristo. De ahí sacamos la palabra conectar, que cada creyente necesita pertenecer a la iglesia, a esta iglesia, amén. Si Dios nos ha confiado un alma, es porque Dios quiere que sea parte de esta congregación. Y la última cosa, dice ahí la palabra del Señor: enseñándoles ¿qué? A obedecer todas las cosas. ¿Eso cómo se llama? Discipulado, amén. Discipulado. Y de eso tomamos el quinto propósito, de hacer discípulos. La iglesia del Nuevo Testamento cumplió con esto al pie de la letra. Y en el libro de Hechos 2:41 dice la palabra del Señor. Dice así, vamos a leerlo, usted sígame con su vista. Dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unos 3,000 personas. Fíjese lo que dice: y los que recibieron el mensaje, ¿cómo se le llama eso? Evangelismo, amén. Ok, fueron bautizados. ¿Cómo se les llama eso? Conectarlos con la iglesia. Y aquel día se unieron, ahí está, conectarlos
Unas 3,000 personas. No le dijeron a la gente, bueno, mira, hay que Dios te diga a qué iglesia te vas. No, porque a veces escucho personas que dicen eso aún de nuestra iglesia. Si Dios nos confió un alma, es porque Él quiere que nosotros la discipulemos, la formemos, porque sería espiritualmente cometer aborto, ¿verdad? Si le decimos a una persona, ya aceptaste a Cristo, ahora tú encárgate a ver dónde vas. No, nosotros tenemos que tener cuidado de las almas que Dios nos ha confiado. Y lo dice, se mantenían firmes. ¿En qué? O constantes, dice otra versión. ¿En qué? En las enseñanzas, ahí está, discipulado de los apóstoles. En la comunión, ahí está, comunión, conectar, comunión. En el partimiento del pan y las oraciones. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos, comunión, y tenían todo en común, comunión. Se servían unos a otros. Si alguien tenía Dios le indicaba, vende esta propiedad para bendecir a alguien más, lo hacía. Eso se llama servir, ministrar. Y no nomás significa posesiones materiales, pero estamos hablando de nuestros talentos y todo lo que hacemos. Dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Eso se llama amar al prójimo. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, y de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Y aquí está, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Cada día el Señor añadía, alguien aceptaba a Cristo y era añadido a la iglesia, al cuerpo de Cristo, era añadido. Nosotros le vamos a conectar. Era añadido al grupo de los que iban siendo salvos. Estamos leyendo la versión Nueva Internacional. Nuestra misión son 5 cosas. Que nosotros, la misión que nosotros tenemos son 5 cosas. ¿Cuál es la misión? Es adorar a Dios. ¿Qué más? Es evangelizar. ¿Qué más? Es conectar, pero básicamente vamos a definir las 5 cosas. Existimos para adorar a Dios, existimos para compartir el evangelio, existimos para tener comunión, existimos para ministrar, amén. Esos son los propósitos para el cual estamos aquí. Y para que lo logremos, nosotros hemos definido una estrategia para que cada persona entienda y adquiera nuestra misión. Y esa estrategia son 4 pasos, que es tocar, le hablamos del evangelio, que es conectar, buscamos que se bautice, buscamos que se verdaderamente permanezca en la fe y venga a la iglesia, y luego lo formamos a través de la célula, la escuela de discipulado, la enseñanza, y la meta es que todo mundo en la iglesia sirva, amén. ¿Qué dijimos la semana pasada acerca de servir? Que el que no vive para servir, ¿qué le pasa? Bueno, ustedes lo dijeron. Ok, y es cierto, de veras. Entonces es una lección bien importante. Nosotros tenemos una misión que Dios nos dejó a nosotros específicamente. Y en ese diagrama que está ahí enfrente de ustedes, esa es nuestra estrategia. ¿Cómo logramos que la misión se cumpla? Les evangelizamos, los cuidamos, o nos importa que no mueran espiritualmente, que se afirmen en la fe, les enseñamos la palabra del Señor y eventualmente pueden servir. Los capacitamos para que sirvan, para que puedan ser un instrumento en las manos de Dios. Vamos a ver los 5 propósitos punto por punto en este momento. La primera cosa, vamos a explicarlo. Estas 5 cosas es el corazón de todo lo que nosotros hacemos como iglesia. Número 1, nosotros existimos para adorar a Dios. ¿Para qué existimos? Para adorar a Dios. Existimos para, y me gusta como dice ahí atrás la frase, para celebrar, amar, glorificar. Cuando yo digo alabar a Dios, estoy hablando de todo esto. Celebrar, amar, glorificar a nuestro Dios. Eso la Biblia le llama adoración. La Biblia nos dice en Mateo 4:10, ¿verdad? Cuando Satanás le dijo a Jesús, adórame y te doy todo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a Satanás?
Porque escrito está: al Señor y solo a Él servirás. Solamente ¿quién es digno de ser adorado y de ser glorificado? Dios. Él es digno de toda nuestra adoración, y todas las cosas que nosotros hagamos debe de tener un lugar importante. La adoración como iglesia, como personas, la adoración debe de ser una parte de nuestras vidas. Amén. Y no significa poner música en el radio y no ponerle atención. Mucha gente la usa nomás para distraerse, ¿verdad? Sino es adorar a Dios. Es un acto de en el cual sometemos nuestra voluntad, sometemos todo lo que somos y se lo ofrecemos a Dios, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, que presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. El sacrificio somos nosotros, amén. Y sabe que nadie puede adorar a Dios como nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice que Dios es espíritu, amén. Y los que le adoran, los verdaderos adoradores, amén, ¿cómo le adoran a Dios? En espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios desea, se busca. ¿Se puede imaginar que Dios ande buscando que le adoren? Que Dios está viendo, buscando quién me va a adorar. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él es digno de ser adorado, porque Él es el Todopoderoso. Pero aquí hay una cosa importante: solo la iglesia, solo nosotros los cristianos podemos en verdad adorar a Dios. Hay gente que puede cantarle a Dios, pero solo los que hemos nacido de nuevo podemos adorar en espíritu. Porque no nomás somos nosotros, pero es el espíritu que está dentro de nosotros, amén. Pablo dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el espíritu. Es el espíritu dentro de nosotros. Por eso nuestra adoración no es simplemente una canción, no es simplemente palabras, pero cuando en verdad nos conectamos con Dios y en verdad hacemos a un lado un poco las emociones o la carne. Y no sé si ustedes estuvieron el domingo en la tarde. Fue algo muy especial. Y no es que Dios de vez en cuando quiera hacer cosas especiales. El problema no está en Dios. Dios dice que anda buscando que le adoremos. Sí saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Cuando ya al final dijimos vamos a pasar al frente, y era como que no podíamos parar de adorar, todo el mundo acá enfrente, la verdad. Yo estaba experimentando estaba como conectado directo al trono de Dios. No sé ustedes, pero así me sentía yo. Eso solamente un nacido de nuevo lo puede experimentar. Solo alguien que tiene el espíritu puede tener esto, de poder sentir que está delante de Dios, porque Dios es espíritu. Y solamente los que tenemos el espíritu podemos tener esa experiencia, porque solamente los que tienen al espíritu de Dios pueden verdaderamente comunicarse con el lenguaje que el espíritu pone en nuestro ser, en nuestro espíritu. La verdadera adoración es en espíritu, es el espíritu en nosotros. Para eso Dios nos salvó, para eso nosotros estamos aquí. La palabra del Señor dice en 1 de Pedro 2:9, que dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen. ¿Podemos proclamar algo en silencio? ¿Podemos proclamar algo sin abrir nuestros labios? Tenemos que levantar nuestra voz. La palabra proclamar es levantar la voz y declarar algo. Pero aquí dice que debemos de proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos creados. De hecho, Pablo dice en el libro de Efesios también que fuimos creados ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de Dios, amén. Y lo que estábamos aquí el domingo de una manera especial era experimentar la gloria de Dios, y estábamos adorándole en espíritu. Siempre lo hacemos, pero a veces como que estamos más dispuestos a que Dios se manifieste, y a veces como que estamos allá conectados con la comida o el fútbol o el trabajo, los problemas, y no salimos del mundo de la esfera terrenal, de la esfera carnal, y no entramos a la dimensión del espíritu y nos podemos conectar y ver la gloria de Dios, amén. Pero eso debería de ser lo normal, porque en el Salmo 22 dice la palabra del Señor: Jehová,
tú eres santo, tú habitas en medio de ¿qué? De las alabanzas de tu pueblo. Y en Hebreos dice que Jesús desciende y dice, y que alaba y glorifica a Dios en medio de mis hermanos. Jesús desciende y Él adora al Padre alrededor de nosotros. Pero a veces no estamos conscientes de eso, porque no le damos el lugar correcto a la adoración. Pero para eso existimos. Una iglesia que no adora no es una iglesia. Una iglesia que no apasionadamente expresa su amor a Dios, pues no es una iglesia realmente bíblica. Es una iglesia humana quizás, pero no es una iglesia bíblica, porque no hay esa expresión viva de exaltar y glorificar a Dios. Eso es lo que nos hace ser la iglesia de Cristo. En segundo lugar, existimos para hablar del evangelio nosotros, y esa debe de ser una de nuestras prioridades. El primero tiene que ver con Dios, la segunda tiene que ver con Dios, porque es un mandamiento, pero esto está dirigido al semejante, al hombre, a la persona, es a los demás. La Biblia dice que esa es la razón principal por la cual Dios nos dio y nos llena del Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice: pero cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibirán poder y me serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso es la presencia del Espíritu. Y por eso una persona que esté llena del Espíritu no es simplemente para sentirme bonito, pero es el poder que Dios nos da para que podamos compartir y podamos tocar con el amor de Dios. Amén. Porque ese es el mandamiento más importante que Jesús nos dejó en relación a su obra aquí en la tierra. El más importante no es hagan edificios, no pinten paredes o todo lo que tiene que ver con cosas materiales, y que son importantes y que las necesitamos para hacer la obra de Dios. Pero lo más importante es que haya personas que escuchen el mensaje de salvación. Amén. Entonces, bien importante, esa fue la gran comisión que Dios nos dejó a nosotros. Y como iglesia no me voy a cansar de repetirlo hasta que lo vivamos a como dice la palabra del Señor. Porque algunos de ustedes pueden pensar: pastor, ya lo ha dicho mucho. Ok, pero lo estamos viviendo, lo estamos practicando. Es algo que es parte de nosotros como iglesia. Lo estamos experimentando. Cada servicio Dios está añadiendo al reino de Dios personas. En mi célula gente está viniendo, estamos invitando. Si la respuesta es no, entonces todavía necesito repetirlo y necesito estarlo diciendo, porque para eso estamos acá. Dios no dejó a nadie más, nos dejó a nosotros para predicar el evangelio. La palabra del Señor dice en Romanos 10:13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? O sea, nosotros tenemos que ser ese quien que va a ir a predicarles. Amén. Amén. Ok. Te me hace que te fuiste un poco enfrente a Miguel. Pero vamos ahí, donde estás. Ok. Estás bien. ¿Por qué nosotros debemos evangelizar? 3 razones bíblicas. Número 1, diga conmigo: porque Dios ama a toda persona. Amén. A ver, diga conmigo: ¿por qué debemos de evangelizar? Diga: porque Dios ama a toda persona. Dice la palabra del Señor: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, diga todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que todo mundo le conozca, pero para eso, ¿cómo irán si no hay quien les predica? La segunda razón por qué evangelizamos es porque es una orden de Dios. ¿Qué es? Se le conoce como la gran comisión o el gran mandamiento. Y escucha lo menos 3 palabras que nos hablan de la urgencia y de la actitud que Cristo tenía acerca de esto. Hay mucha gente que dice: no, mira, no hay que ser tan agresivos, o no hay que compartir, Dios se va a encargar. Pero mire lo que dijo Jesucristo en Mateo 4:19. Le dijo a sus discípulos estas palabras: vengan, síganme, le dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. La misión de Cristo es transformarnos a todos nosotros. Amén.
Él quiere que le sigamos, ¿para qué? Para que seamos, ¿qué? Pescadores de hombres. Y luego en Lucas 14:23 dice, Jesús le dijo a sus discípulos: vayan por los caminos, por los vallados, y fuércenlos a entrar para que se llene mi casa. En Hechos 1:8 Él dice que todo debe de estar cubierto con el evangelio, o debemos de evangelizar. Y no, si nosotros estamos hablando de tener un evento especial, vamos a invitar. Si vamos a salir fuera aquí alrededor de este templo, de este edificio, vamos a ir a tocar las puertas, vamos a ir a invitar personas. Y ojalá que toda la iglesia responda y diga: pastores, amén, porque es la voluntad de Dios, porque es el mandamiento de Dios. Porque Jesús dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué debemos de evangelizar? Porque Jesús está edificando su iglesia. ¿Con qué? Con personas. Jesús dice: yo edificaré mi iglesia. Y cuando dice edificar, habla de añadir y añadir y añadir, y hacer su edificio, su casa, su templo, la iglesia más grande. Y no está hablando de un edificio físico, está hablando de personas. Hay muchas excusas que a veces nosotros queremos poner acerca de esto, ¿verdad? La gente aquí no, o los que no vinieron son los que tienen esta excusa. Dios no está interesado en números, ¿verdad? Y una vez una persona me preguntó: pastor, ¿por qué quiere reportes? Dios no le importa números. Si usted lee la Biblia está llena de números. Dice que eran 12 apóstoles, no decía eran algunos apóstoles, dice que eran 70 los que envió. Jesús contaba a las personas. Dice que se convirtieron 3,000. ¿Por qué? Porque no querían que se perdiera ni siquiera una. Dice que era una oveja y 99 se quedaron. La Biblia está llena de números. Mucha gente que dice: los números no son importantes. Lo importante es, no, sí son importantes. Y luego cuando hubo el milagro de la hermosa y predican en el templo, 5,000 más se añaden. Sí son importantes los números. Sí es importante llevar una contabilización. Y hay gente que dice: no es importante, Dios se va a encargar. No es cierto. La Biblia nos habla de que Dios le interesa aunque sea una sola persona. Hay gente que habla: es que lo que pasa que las iglesias que crecen es porque el mundo se mete y se permite toda clase de pecado. Yo no puedo hablar por todo el mundo, pero yo creo que nosotros en nuestra iglesia entendemos que toda persona necesita del amor de Dios. Pero una vez que se convierte, yo sé que la palabra la cambia. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? Y yo creo que en verdad es al revés. Si en verdad la semilla o el producto está bueno, el fruto será bueno. Si en verdad nosotros nos santificamos y nos consagramos a Dios, Dios nos va a bendecir con más personas. Amén. Y yo creo que cuando hay pecado, ahí es cuando algo está deteniendo el crecimiento. Es todo lo contrario. Hay mucha gente que dice: no me gustan las iglesias grandes porque son grandes. Porque a mí me gusta cuando es una iglesia de 20 personas, porque todos nos conocemos, todos vamos a comer después del culto, todos celebramos los cumpleaños. Bueno, esa es una familia, esa no es una iglesia. Nosotros queremos construir una iglesia, y una iglesia no son 20 personas. Una iglesia, la Biblia la describe como multitudes. Amén. Amén. Tercera cosa por la cual estamos aquí: existimos para asimilar, para conectar, para consolidar. Como usted lo quiere decir, esas palabras van de lo mismo: a la comunión, a la vida de la iglesia y con Cristo. Una de las cosas más incomprensibles es cuando mucha gente evangeliza y la gente se pierde. O sea, aceptan a Cristo, pero ahí queda todo. Nosotros no hemos hecho un verdadero evangelismo si la persona no se hace parte de la iglesia, se bautiza y es un discípulo que en verdad está siguiendo a Cristo. Hasta entonces podemos decir: ya alcanzamos uno. Lo otro es que alguien hizo una decisión, pero eso todavía no es un discípulo. Nosotros tenemos que enfocarnos en hacer discípulos, porque es lo que Cristo nos dijo. Cristo no dijo: vayan y compartan nada más el evangelio. ¿Qué fue lo que dijo? Vayan y hagan discípulos. Amén. Y los discípulos son personas comprometidas, personas formadas, personas que con mensajes cristianos o cosas, pero nunca se congregan. Dios nos diseñó para ser parte de un cuerpo, de una iglesia. Cada creyente necesita pertenecer a un cuerpo. Y si Dios nos confía un alma, no es para mandarla a la iglesia que está allá enfrente o al otro lugar y que ellos decían: no, si Dios no lo confía, porque si usted tiene esa actitud, bueno, pues deja que la gente decida. Quiere decir que a usted no le importa, porque no diríamos eso de nuestros hijos.
Porque ¿cómo sabe cómo es la otra iglesia o qué va a pasar allá? Usted no diría, bueno, si Dios me manda un hijo, pues que el vecino se encargue. O sea, ya cuando tenga 5 años se quiere ir con el de frente, está bien, porque son nuestros hijos espirituales. Es lo mismo. Estamos hablando de hijos físicos, biológicos, y espirituales, exactamente lo mismo. Si una persona acepta a Cristo en esta congregación, aquí o en las casas, es porque Dios quiere que sea consolidada, conectada a esta congregación. Quítese ese argumento de su mente, porque es bien fácil, porque mucha gente toma esa actitud. ¿Por qué? Porque no quiere batallar realmente. Hacer discípulos cuesta. Híjole, para que la gente se comprometa y venga, tengo que llamar, tengo que visitar. Mejor, tú decide mejor. Es el escape más fácil para no hacer discípulos, porque toma tiempo, toma invertir, como todos nosotros sabemos. Una persona que acepta a Cristo y no va a ser desafiada por el enemigo. Van a venir las tentaciones, van a venir la presión de la familia, van a venir las dudas internas, y todo eso es normal. Pero para eso estamos nosotros ahí, para ayudar, para apoyar, para motivar a las personas. No manipular, no forzar, pero estar al lado de ellas, ayudándolas a que su fe que ha sido sembrada madure, crezca, y que un día ellos puedan también compartir y puedan hablar del reino de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? Gloria a Dios, ya estamos despertando, gloria a Dios, amén. Y nosotros leímos en los versículos cómo la iglesia del Nuevo Testamento practicaba esto. Dice que todos tenían las cosas en común. Se juntaban en las casas, se juntaban en el templo, se juntaban donde quiera que estaban, y había ese sentir de familia. Tú perteneces acá, amén. Tú eres parte de esta familia, déjame te ayudo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varias cosas importantes que nosotros debemos de buscar para que la gente pueda ser parte de la iglesia de Cristo. Cuarto, y sé que estoy yendo un poco rápido, Miguel, y te vas a brincar como unas 4 transparencias, pero vamos a ver el número 4, porque no tengo tiempo de hablar todo. Pero el número 4, cuarto propósito: existimos para discipular, para formar discípulos. Dígame, ¿para qué existimos? Número 4, para formar, dígale, para formar discípulos. Todo creyente, los discípulos no nacen, los discípulos se hacen. Los discípulos no es algo que nacemos espiritualmente y ya automáticamente, como plantar, pues nada. Si usted planta un árbol tiene que cuidarlo, ¿verdad? Si usted tiene una mascota recién nacida y la deja solita, pues se va a morir. Mucho más un alma que tiene un inmenso valor, mucho más grande que cualquiera de esas cosas que mencioné. Y necesita ser formado. Una persona que apenas está comenzando no conoce la palabra del Señor. Todavía sus valores no son valores bíblicos. Todavía ¿por qué? Porque no conoce toda la palabra del Señor. A lo mejor en su antigua religión aprendió algunos principios buenos, y gloria a Dios. Yo aprendí cosas buenas en la antigua religión en la cual yo fui criado cuando fui niño, pero no tenía la revelación completa, total del evangelio. En aquel tiempo yo tenía temor de Dios, y eso me ayudó a no meterme en pecados. Pero todavía no tenía la revelación de la palabra completa de la Biblia. No leía la Biblia, no conocía la Biblia. Yo no sé la experiencia de cada quien, pero para mí me enseñaron de niño que la Biblia era del diablo y que yo no debería de leerla. Eso me lo enseñaron, que no debería de leerla porque me iba a confundir. Pero una vez que vine al evangelio, empecé a estudiar, empecé a aprender. Gracias a Dios que tuve un mentor que estuvo conmigo ahí todo el tiempo, que me ayudó, que me empezó a pedir cuentas y me dijo: quiero que memorice estos versículos. Y fue donde yo empecé a estudiar ese estudio bíblico de los navegantes, que dentro de poco vamos a empezar a ponerlo práctica acá. Y luego este joven, ahora es un pastor él también, pero este joven me dijo: yo creo que tú necesitas ir a un retiro a Monterrey. ¿Y qué voy a hacer a Monterrey? Y dice: bueno, son 2 semanas, un retiro de 2 semanas. Imagínense, a muchos se les hace mucho 2 días, ¿verdad? Tienes que ir a un retiro de 2 semanas. Pero no tengo dinero. No, están escogiendo como a 100 jóvenes o 200, no me acuerdo realmente ya. Yo tenía 15 años de edad y me gustaría que fueras conmigo. Yo fui el año pasado y eso me impactó de una manera tremenda. Y si te aceptan, vas a estar 2 semanas, no tienes que pagar nada. Lo único es el pasaje. Lo único es el pasaje. La única condición
que te voy a poner. Y o sea, siempre me estaba desafiando. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Me estaba formando. Dice, la única condición para que no pagues nada es que me vas a prometer delante de Dios que después del retiro, cuando vengas en el autobús, vas a tener que pararte en medio, ahí donde está la gente, donde va agarrada así parada, y vas a tener que pedir permiso al chofer para que te deje evangelizar a todos los que van en el autobús. ¿Estás dispuesto a ir? Y dije, bueno, ok, estoy dispuesto. Y fue una cosa impactante, 2 semanas viviendo con 100, 200 jóvenes. Todos los días nos hablaban de tienes que predicar el evangelio. Todos los días nos hablaban de un montón de, fue como algo intensivo que sembró en mí el ministerio. Ahí fue donde yo me empecé a creer que Dios me estaba llamando a ser pastor. Y fue algo impactante en mi vida. O sea, pero gracias a Dios por este joven. Y cuando ya venía de regreso, él se quedó unos días más, porque él era un líder. Él se quedó, yo me vine solo. Y todo el camino venía, híjole, ¿cómo le hago? Qué vergüenza, qué pena. Y yo le prometí, y ya vengo de allá. Y él cumplió su parte. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y faltaba ya 1 hora para llegar a Torreón, y yo todavía no me paraba ni pedía permiso. Y cuando faltaba como media hora, así lleno de temor, lleno de vergüenza, lo que sea, fui y le dije al chofer, me permite, mire, yo soy cristiano, me permite compartir mi testimonio con la gente, van a ser palabras positivas. Y yo creo que al verme de la edad que tenía, y estaba flaco en aquel tiempo, imagínense, estaba flaco, hagan de cuenta, ven a Sammy, o sea, del tamaño de Sammy, del cuerpo de Sammy, pelo chino nada más, ¿verdad? Un montón de, no sé cómo se dice, pecas en la cara. Y le dije al chofer, ¿me dé permiso? Me dijo que doy permiso. Yo no sé ni cómo le hice. Y fue, yo creo, algo sumamente rápido, 5 o 10 minutos. Nadie nos aceptó a Cristo. Pero algo pasó dentro de mí. Algo se rompió dentro de mí. Porque fue la primera vez que yo prediqué públicamente el evangelio. Fue la primera vez. Cuando regresé de eso, el joven otra vez volvió y me dijo, vamos a continuar con el discipulado. Y me siguió discipulando. Y el pastor, yo creo, vio eso, que estábamos ahí siempre estudiando y hablando de la Biblia. Y me dijo, Carlos, quiero que compartas. Y a los 15 años prediqué por primera vez en la iglesia. Yo no sé cómo el pastor se atrevió a hacer eso. Dios lo hizo. Pero lo que estoy tratando de decirles es eso. Hubo alguien que tomó interés. Lamentablemente este joven, bueno, qué bueno, porque Dios lo llamó a ser pastor, se fue a estudiar a otro estado y yo me quedé ahí. Pero todo ese año que él estuvo sobre de mí y enseñándome, me formaron. Me hizo amar la palabra de Dios. Y al poco tiempo ya había leído en ese año a lo menos unas 2 veces toda la Biblia. O sea, pero fue porque alguien estaba conmigo, porque me llamaba, porque me buscaba. Y eso es lo que estamos hablando. Y estoy usando mi ejemplo, mi experiencia personal. ¿Por qué fue que me afirmé? ¿Por qué fue que nunca me aparté del Señor? Porque hubo alguien que estuvo discipulándome, que tomó el tiempo para formarme, para hacerme amar el estudio de la palabra de Dios sobre todas las cosas. Fue una de las cosas que más me estuvo recalcando. Tú no puedes dejar de leer la Biblia todos los días. Para mí eso sí es una disciplina rápido, leer la Biblia y entenderla. Quizás me costó más orar, hacerlo una disciplina. Pero como era tanta su insistencia, tienes que memorizar, tienes que hablar, tienes que rápido, se hizo parte de mí el estudiar la palabra del Señor. Y se hizo parte de lo que soy, pero porque hubo alguien. Y nosotros estamos tratando de hacer lo mismo. Dios desea que toda persona crezca. Para nosotros los evangélicos es una vergüenza a veces cuando hablamos con alguien que viene de unas sectas falsas como los testigos de Jehová. No sabemos ni qué decir. Bueno, yo sí sé qué decir, pero mucha gente no sabe qué decir. Habla con otros como mormones o sectas falsas y no saben qué decir, se confunden. Viene cualquier persona con cualquier doctrina falsa, como muchos a veces aquí pasa en Los Ángeles. Escuchan algo en la radio, en la televisión y ya están todos convencidos.
porque no tienen fundamentos en su vida, no se han formados, no están fundamentados en la palabra del Señor. Y por eso Pablo a veces también se frustraba y le decía por ejemplo a los hebreos les dijo estas palabras: por tanto, ya dejen los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Hebreos 6:1. Pedro también dijo: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento, dice, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A través de toda la palabra del Señor, nosotros somos exhortados a crecer en el conocimiento, a afirmarnos. En Efesios capítulo 4 del 11 hasta el versículo 16 dice que Dios ha dejado, habla de los ministerios, habla de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, que Dios le dio a la iglesia los dones de Cristo para edificar el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo haga la obra del ministerio hasta que todos alcancemos, estoy resumiendo, la estatura de Cristo, y que ya no seamos niños. Cuando uno no es discipulado, uno siempre es un niño. Cuando uno nunca aprende de la palabra del Señor, espiritualmente soy un niño. Si yo puedo tener 10 años en la iglesia, pero si no he sido discipulado, voy a tener 1 año espiritualmente hablando. Pues es bien importante que nosotros hagamos una parte importante de nuestra iglesia, que es conocer la palabra del Señor y que seamos formados. Y por último, vamos a ver la última cosa. ¿Cuáles son las 4 cosas que hemos hablado? Repítalo conmigo, diga: existimos para adorar apasionadamente, celebrar la gloria de Dios, amén, para adorar a Dios, gloria a Dios. Existimos para qué? Para hablar, comunicar, proclamar el evangelio. Número 3, existimos para qué? Para tener comunión o conectar. Luego número 4, existimos para qué? Para discipular. Y número 5, existimos para servir, amén. Cuando decimos servir, estamos declarando que eso es un privilegio, servir, amén. ¿Cuántos declaran en esta tarde que servir en el reino de Dios es un privilegio, amén? ¿Cuántos declaran que es una carga servir a Dios? Están poniendo atención. No dicen amén a todo. Qué bueno, quiere decir que están poniendo atención. Ahora, hay cosas importantes, ya hablando del ministerio. Nosotros como iglesia creemos que cada ministerio igual de importante. No hay cosas que sean menos o cosas que sean más o de menos o de más valor. Todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, tiene que ser con la misma calidad, excelencia, consagración, santidad o todo lo que usted quiera decir, porque todo es para Dios, amén. Cada tarea hágala como para Dios, es importante. A veces, hablando de nuestra experiencia, batallamos para conseguir personas que sirvan en la guardería porque no lo consideran, la mayoría no lo considera importante, lo considera una pérdida de tiempo porque no se apuntan. O cuando hablamos de cualquier otra cosa, como orar o discipular, no lo consideran importante. No aquí, pero yo tengo ya más de 30 años de conocer al Señor, y siempre la mayoría de las personas les gusta como que los pongan en algo público, algo que los demás los vean. Predicar, cantar, tocar, todo el mundo le gustaría eso. Y menospreciamos el servir, el estar en la puerta, o menospreciamos la guardería, o lavar, venir a limpiar, o barrer, o ir a tocar puertas, o interceder. ¿Por qué? Porque nadie se da cuenta. Pero nosotros debemos de entender que servir a Dios incluye todas las cosas, amén. Incluso cuando usted trabaja en su trabajo, usted está sirviendo a Dios. ¿Cuántos saben eso? Porque si no, imagínense, usted está ahí 8 o 10 horas, ¿a quién está sirviendo entonces? Hay gente que piensa, no lo ve como un servicio a Dios, y no entienden que incluso lo que Dios nos da la capacidad de pintar o de coser o de cocinar, esos son dones y talentos que Dios nos ha dado, y que Dios nos los da como una manera para producir riquezas y bendición. ¿No dice la palabra del Señor: yo te he dado la habilidad o el poder para hacer riquezas? ¿Cuántos saben eso? ¿Y cómo nos da esa habilidad y poder? Por los talentos y dones que Dios nos ha dado. Pero hay mucha gente que maldice su trabajo todo el tiempo.
Hay gente que está renegando su trabajo y no lo ve como parte del plan de Dios también de servir a Dios. Pero hablando de servir en la iglesia, vamos a enfocarnos ahora en la iglesia. Cada cosa que hagamos debe de ser para Dios, debe de ser con una actitud que lo hacemos para glorificar a Dios. Y también porque la Biblia dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el mundo, cuando a alguien se le dice líder o supervisor o cacique o mandamás, es como una actitud de yo soy mejor que tú, ¿verdad? Así es, ¿sí o no? Tengo más poder, estoy más guapo, estoy más fuerte, estoy más alto, tengo más autoridad, tengo más, soy superior a ti. Y ahí es esa actitud. Y así venimos del mundo a veces con esa actitud y la queremos traer al reino de Dios. Pero la Biblia dice que aquí es al revés. La Biblia dice que aquí en el reino de Dios los papeles se voltean. En el reino de Dios los más grandes son los que más sirven. En el reino de Dios dice que tenemos que ser como niños. Amén. En el reino de Dios servimos porque amamos a Dios, pero también porque nos amamos unos a otros. Porque me importa, que esa persona no se vaya de la iglesia, que esa persona se afirme y le sirvo, abro mi casa, hago la célula. Porque veo esos jóvenes que están cambiando, batallo, lucho, es una dificultad. Pero cuando uno ve el efecto, cuando uno ve las vidas, uno se da cuenta que esta es la obra de Dios y que es Dios a través de nosotros. Todos ustedes que me están escuchando tienen un don o dones que Dios les ha dado a cada uno de ustedes. Diga: yo tengo dones. Pero dígalo con ganas, que yo tengo dones que son del Espíritu, que Dios me ha dado, y usted debe usarlos para la gloria de Dios. ¿Cómo los debemos, o la actitud que debemos hacer para servir todos nosotros? Sirvamos con amor. Dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas 5:13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para servíos por amor los unos a los otros. ¿Yo cómo voy a amar si me cae mal al que está a mi lado? Bueno, es el amor de Dios, amén. Porque también nosotros no somos también así como muy dignos de que nos amen, ¿verdad? Tenemos cosas que no son buenas. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Pero es el amor de Dios. Incluso cuando veníamos por primero, a lo mejor veníamos con malas actitudes, con hábitos, con pensamientos. A lo mejor nos caía mal a alguien, no lo queríamos, y nos damos cuenta que fue la persona que más nos bendijo al último. Y ese es el amor de Dios que nos cambia. Esto no es una organización cívica. Esta es la familia de Dios. Y lo más importante es servir a Dios, sirviendo a los otros con el amor de Dios. Debemos de servir con pasión. ¿Cómo debemos de servir? Dice Romanos 12:11: en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo debemos de servir al Señor? ¿Qué dice la palabra del Señor? No perezosos, fervientes en espíritu. ¿Cómo podríamos decir fervientes en espíritu? Con ganas, amén. Con pasión, con entusiasmo. Gloria a Dios, porque tengo el privilegio de servir. ¿Cómo servimos? En todo, en las cosas prácticas. Incluso si sabemos en nuestra célula de alguien que tiene necesidad, ¿por qué no compartir? ¿Por qué no ayudar? ¿Por qué no entre nosotros ponernos de acuerdo y bendecir a la persona que tiene necesidad? Si sé que en mi fábrica están ocupando, ¿por qué no les digo? Si sé que esta persona tiene necesidad y yo sé dónde está la respuesta, ¿por qué no traer a la persona para que sea bendecida? Una de las razones, por ejemplo, que nosotros hicimos lo de Avance Latino es para traer recursos. Y yo estaba anoche escuchando la clase que tuvimos y lo que estaban hablando y compartiendo. Y dije: Señor, ojalá que todos esos que están aquí puedan aprovechar lo que está pasando. Ojalá estén conscientes de lo que está pasando y de lo que les están ofreciendo. Pero lo hicimos no porque nosotros vamos a ser beneficiados,
Porque nosotros queremos como pastores que Dios bendiga sus vidas y que puedan prosperar, sea comprando una casa, sea disciplinándose, porque mucha gente, una de las cosas que más batea a la gente en la vida es en las finanzas. Y la mayoría de la gente no batalla porque tiene poco dinero. La mayoría de la gente batalla porque no sabe qué hacer con el dinero que tiene. No lo sabe administrar. Y eso es un recurso lo que estamos trayendo, para que la gente sepa, entienda en dónde está perdiendo su dinero. Yo estaba escuchando anoche y me puse a pensar, cuando yo compré mi primera casa, híjole, si hubiera sabido de todo esto, wow, en vez de haber sufrido como sufrí para comprarla, hubiera sido mucho más fácil. Cuando compré un carro, pensé, híjole, todos los errores que cometí, cuánto dinero tiré a la basura realmente. Yo estaba pensando en todo eso al escuchar lo que anoche estábamos aprendiendo en la clase. Pero ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué trajimos esto? Y todo lo demás que hemos hecho. ¿Por qué hemos hecho Avance Latino y no migración, las licencias, el seguro médico? Yo no necesito ninguna de esas cosas. Yo tengo todo eso. Yo soy ciudadano, yo tengo seguro médico, yo tengo mi licencia desde que tenía, al mes que llegué a este país yo tenía mi licencia, o 2-3 semanas yo agarré mi licencia rápidamente. O sea, yo no tengo ninguna necesidad, pero lo hacemos porque queremos que Dios les bendiga, porque ese es nuestro deseo, que Dios les bendiga. ¿Por qué? Porque para eso estamos aquí, para hacer bendición, amén. Pero todos, amén. Y yo sé que los que vienen y apoyan y están y dan, yo sé que todos lo hacemos porque amamos lo que Dios está haciendo en esta iglesia, amén. Y nos sentimos privilegiados de ser parte de la obra de Dios, amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie en esta noche, por favor. Aleluya. Vamos a hacerle un aplauso al Señor con ganas todos. Si se lo va a dar a Dios, déselo con ganas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre bendito de la gloria, Señor. Nosotros queremos cumplir con el por qué estamos aquí, con la misión, Dios, con el propósito. Tú has levantado esta iglesia para que te adore. Vamos a adorarle, pues. Vamos a adorarle todo. Dígale: Señor, te doy gracias en esta tarde, Dios, porque tú moriste en la cruz del Calvario, Jesús. Te adoramos, Señor, como iglesia. Dígale: te adoramos.